Hola, 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 hola. Buenas noches, buenas tardes, buenos días o buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de ustedes, a todos y cada uno de ustedes donde quiera que nos estén sintonizando. Saluditos, saluditos a todos y cada uno de ustedes. Dios Todopoderoso derrame bendiciones abundantes sobre cada uno de ustedes y de toda su familia allá donde quiera que nos estén sintonizando. Soy su hermano en Cristo, Maxi López, aquí desde Beaumont, Texas, aquí en los Estados Unidos. Aquí estamos una vez más listos, muy listos para, perdón, para compartir con ustedes la palabra de Dios, para compartir con ustedes un mensaje muy importante. Todo lo que viene de parte de Dios, pues es importante. Y espero que me regalen unos minutos, me presten atención unos minutos, o mejor dicho, presten atención al mensaje de Dios nuestro Señor, que vamos a compartir para que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Es muy importante que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Así es que mis hermanos, mis hermanas, sin decir más, pues vamos a comenzar. Y este tema que he preparado lo he titulado ¿Cómo crecer espiritualmente? La palabra de Dios nos muestra cómo debe ser nuestro crecimiento espiritual en la fe. Ustedes y yo tenemos un tesoro que Dios nos ha dado. ¿Cuál es ese tesoro? Es la fe. Pero nosotros tenemos que hacerla crecer a tal punto que confiemos en Dios a plenitud. Entonces, mis hermanos, la fe lleva varios pasos. En primer lugar, la fe es creer que Dios existe. Por ahí los ateos dicen, Dios no existe. Pero usted y yo como cristianos decimos, Dios sí existe. Entonces, eso es una parte de la fe, pero no es la fe completa. En segundo lugar, podemos decir que Dios existe y es todopoderoso. En un pasaje de la Biblia que es allá en Mateo 14:26, en Marcos 6:49, nos dice que cuando Jesús aparece caminando sobre las aguas, los discípulos pensaban que él era un fantasma. Ellos en sí no tenían la certeza que Dios estaba con ellos. Ellos creen que es un fantasma, como nos los muestran estos dos evangelistas. Entonces la segunda parte es que ese Dios iba caminando sobre las aguas. Entonces la primera parte de la fe es creer que Dios existe. La segunda parte es creer que tiene todo el poderío, que es capaz de caminar sobre las aguas. Y la tercera parte de la fe es creerle a su palabra. Qué importante, mis hermanos, qué importante entonces es tomar o poner en práctica estos tres pasos en la fe. Los discípulos creían que era un fantasma. Sucede lo mismo hoy en día, como cuando nosotros a lo mejor estamos solos en casa, es de noche, escuchamos ruidos. ¿Qué se nos viene primero a la mente? A la mayoría. Me quieren asustar. A lo mejor es alguien que me quiere asustar, algún fantasma, qué sé yo. Empezamos a pensar en situaciones así como sucedió con los discípulos. Y no nos ponemos a pensar que a lo mejor es Dios que mueve por ahí algo para que nos demos cuenta que Él está cerca de nosotros, que Él está con nosotros, que Él cumple con su palabra. Yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Pero nosotros nos ponemos a pensar otra cosa porque nos asustamos.
Entonces, Pedro le dice a Jesús, si eres tú, mándame ir hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y cuando Pedro cree en la palabra, comienza a caminar sobre las aguas. Nosotros nos acordémonos de ese texto bíblico. Y ese es el sentido progresivo de la fe. Hoy, Dios nos invita a preguntarnos, ¿en qué Dios creemos? En un Dios, quizás en un Dios idea, en un Dios concepto, en un Dios que es un fantasma, que es una leyenda, que es un mito, que es un cuento de viejas, como por ahí nos dice en una parte de las Sagradas Escrituras, en un Dios que da miedo, quizás, o que asusta, en un Dios lejano, que más bien vale la pena salir corriendo al verlo venir cerca, así como los discípulos. Ellos, los discípulos, creen que es un Dios fantasma, por ejemplo, así como lo dice estos pasajes bíblicos aquí en estos evangelios. ¿Qué pasa? Los discípulos estaban con ellos, o mejor dicho, Dios estaba con ellos, con los discípulos, pero no lo conocían. Esa es la primera parte. A veces no la hemos superado. ¿Qué clase de Dios tiene usted? ¿Qué clase de Dios tengo yo? ¿Qué clase de Dios tenemos nosotros? Esto es lo importante. Nosotros estamos creyendo que Dios es un fantasma. Algunos dicen sí, Dios existe, pero quién sabe dónde. Porque en los momentos difíciles yo no lo he visto. Cuando las olas están pegándole a la barca, yo no lo veo. Cuando el viento está en contra, yo no lo veo. Está oscuro y estoy solo. Y dicen, Dios no está a mi lado. Así hay gente que dice. Pero la Biblia dice que sí, estaba al lado de ellos, por ejemplo, de los discípulos. Está al lado de nosotros también. Y que Él tiene todo el poder. Y ese poder no se le acaba. Caminaba sobre las aguas. ¿Quién puede hacer eso si no es Dios? A ver, ¿quién lo puede hacer si no es Dios? Pero aquí vemos un ejemplo muy claro en los discípulos, que ellos no estaban convencidos que Dios era el Todopoderoso, y por eso Él venía caminando sobre las aguas. O sea, que Dios estaba con ellos y ellos no lo sabían. Lo mismo pasa hoy en día. En el mundo muchas personas, Dios está con ellos, pero ellos no lo saben, no lo han descubierto. Los discípulos pensaban que Dios los había dejado. Estaban asustados, tenían miedo. ¿Y qué les dice Jesús? Soy yo, no tengan miedo. ¿Por qué tenían miedo? ¿Porque Dios no estaba con ellos? No, mentiras, Dios sí estaba con ellos. ¿Por qué hay mucha gente en este mundo que tiene miedo porque piensan que Dios no está con ellos? Sí, Dios cumple su palabra, Dios está con ellos. Entonces, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué los discípulos, por ejemplo, tenían una idea equivocada de Dios? ¿Por qué muchas personas hoy en día tienen una idea equivocada de Dios? Los discípulos creían que Dios era un fantasma cuando lo miraron caminando sobre las aguas. Porque creían que Dios en los momentos difíciles de la tormenta no estaba con ellos. Que cuando el viento está en contra, Dios nos abandona. O sea, no somos capaces de creer en el Dios grande y todopoderoso. En el momento de la prueba, nosotros dudamos. Pero veamos en sí qué nos dicen Mateo capítulo 14, versículo 24 al 31.
Veamos qué nos dice la palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo que soy yo, no tengan miedo. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí surge una pregunta. ¿Ellos tenían razón de estar asustados? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque el viento era contrario y las olas estaban golpeando la barca y era de noche. Tenían razón de estar asustados. Claro que sí. Surge otra pregunta. ¿Y qué simbolizan esas olas que le pegaban a la barca? Esas olas que le pegaban a la barca simbolizan los problemas de la vida. Nosotros pasamos en esta vida por diferentes problemas, unos más, unos menos, pero todos tenemos problemas en esta vida. Quizás alguien tiene alguna enfermedad que el doctor a lo mejor le dijo ya no tiene remedio. Esas son las olas que pegan en la barca. O quizás tienen un hijo enfermo que tiene problemas. Tienes el esposo o a la esposa enferma. O quizás tienen problemas en el trabajo. Tienes problemas en el hogar. Quizás un familiar tuyo, tú no tienes problemas, pero algún familiar tuyo tiene problemas de cualquier tipo que sea. Cualquier tipo de enfermedad. Esas son las olas que nos asustan. ¿Y por qué da miedo? Porque el viento está en contra, como dice el evangelista. ¿A quién tenemos en contra? O nosotros, por ejemplo, a lo mejor queremos hacer algo bueno y tenemos gente en contra. ¿Cuál es el problema que nos asusta? ¿Cuál es ese viento que está en contra en nuestra vida? Usted lo sabe, yo lo sé. ¿Cuáles son los míos? ¿Cuáles son los suyos? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esas olas que golpean o que golpean nuestra barca? Jesús dice, no te desesperes. Cuando las olas te pegan, no te desesperen. Cuando las olas te golpean, ahí estoy yo con todo mi poderío, dice Dios. Tenemos que creerle, porque Dios tiene poder, porque Dios está al lado de nosotros con todo su poderío, aunque nosotros lo dudemos. ¿Cómo sabemos que Él está al lado de nosotros con todo su poderío? Porque vemos en el Evangelio que Él camina tranquilo sobre las aguas, estando el viento en contra y estando las olas pegándole a la barca.
Y si Dios tranquilo está ahí contigo en el momento de la prueba, de la enfermedad, de la tristeza, de la decepción, de la calumnia que te hicieron, de la traición que te hicieron. ¿Qué le han hecho a usted? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le amarga la vida? ¿Qué nos amarga la vida? ¿Qué nos atormenta? Ahí está Dios. Ahí está Dios. Aunque a veces nosotros no creamos, ahí está Dios. Ahora, ¿cuál es el detalle? Un gran detalle que se nos pasa por alto. Que todavía hay muchas personas en este mundo que no han descubierto a Dios a su lado. En ese momento de la prueba. Ese es el problema. ¿Por qué no descubrirlo? Porque a lo mejor pensamos que es que si Dios existe, pero como que no tiene mucho poder. Muchas personas dicen, ¿dónde está Dios cuando pasa todo eso? Pero Dios existe. Muchas personas como que no creen y creen que está distante, que se fue lejos y que nos abandona y de nosotros no se preocupa y que más nunca nos va a volver a ver y que a lo mejor quizás cuando nos muramos nos volvemos a ver con Él. Así piensa mucha gente. Desgraciadamente, mis hermanos, desgraciadamente es la verdad. Dicen, aquí nos abandonó y nos dejó tirado a la deriva. Qué Dios tan irresponsable, dice la gente. Mucha gente. Pero la verdad es que se equivocan. Nos equivocamos. Ahí está Dios con nosotros. Está a nuestro lado. El problema no es que Dios no esté a tu lado, no esté a mi lado. El problema es que nos han enseñado, te enseñaron a creer en un Dios fantasma. Le tienes miedo a Dios. Crees en un Dios fantasma. Huyes de Dios. Por eso a lo mejor, quizás, tienes miedo a casarte. Prefieres seguir viviendo en unión libre. ¿Por qué huyes de Dios? No quieres estar cerca de Él. Por eso a lo mejor no haces una oración profunda. Te da miedo. Por eso a lo mejor no te confiesas porque te da miedo. Para ti Dios es un fantasma. Entonces, tienes miedo a la hora de la tormenta, por eso. A la hora de la prueba, a la hora de la enfermedad. Te vas a sentir solo. Pero Jesús dice muy clarito, no tengan miedo, soy yo. Él está con nosotros, mis hermanos. Y cuando usted y yo sabemos que Dios existe y que tiene todo el poder y creemos en su palabra, hacemos lo que Él manda. Le dijo a Pedro, ven. ¿Qué hizo Pedro? Comenzó a caminar sobre las aguas también. Pedro se lanzó, confiaba en la palabra. Cuando le dijo, ven. Usted y yo, si hubiéramos estado en la persona de Pedro, una pregunta, ¿nos hubiéramos lanzado a caminar sobre las aguas cuando Cristo le dijo, ven? ¿Qué piensa? ¿Usted se hubiera lanzado a caminar sobre las aguas? El mar está bravo, el viento está en contra, están asustados y Jesús le dice, ven, lánzate, camina sobre las aguas. Jesús nos está enseñando que a pesar de que todo lo vea usted difícil, o lo veamos nosotros difícil, aunque la razón diga no, aunque la lógica le diga no, si la palabra de Dios dice, creemos en la palabra del Señor, o creamos en la palabra del Señor.
Y tenemos que decir con seguridad, si eres tú, mándame, mande Señor, aquí estoy, creo en usted, creo en su poder, tengo fe que así va a pasar en mi vida, aunque la situación está difícil, aunque la lógica, la razón me dice que será imposible, pero yo tengo fe que con usted es posible porque usted tiene todo el poder. Dice el Evangelio, mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Y vemos que Pedro le responde, le dice, Señor, si eres tú, mándame a caminar sobre las aguas. Aquí está la clave. Señor, si eres tú, aquí está la clave. Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Di una palabra, dime que vaya. Dime, pronuncia una palabra. Yo creo en tu palabra. Si eres tú, dime que yo vaya caminando sobre las aguas. Y ahora escuchemos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo, ven. Ven. Ahora Pedro tiene la razón. Le dice que si da el paso, si se tira de la barca, se hunde. O sea, Pedro usa la razón, la lógica. Es que si él da un paso se va a hundir. Eso le dice la razón, la lógica. Le dice que si el viento está en contra y las olas lo están golpeando, se va a hundir. Eso es lo humano, eso es lo lógico que pueda pasar por la mente de Pedro. Pero mire cómo Pedro hace un acto de fe en la palabra. Ven, le dice Jesús, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Entonces al Pedro creer en la palabra, comenzó a suceder el milagro. ¿Cuál fue el milagro? Caminar sobre las aguas. Milagro que solo Dios lo puede hacer. Caminaba sobre las aguas como si fuera por tierra firme. ¿Qué nos está enseñando entonces la palabra de Dios? ¿Qué nos está enseñando la Biblia? Que tu fe y mi fe no es sólida. Que su fe y mi fe no es firme hasta que no creemos en la palabra de aquel Dios que a usted dice que existe y que debe estar convencido que es el Todopoderoso. Y eso le da la certeza que Él no miente. Y lo que Él diga, eso se cumple. Que eso no nos quede duda. Esa es la verdadera fe. Y Pedro entonces cree en la palabra y por la palabra de Dios da el paso y comienza a caminar. Usted y yo hacemos lo mismo. Cuando estamos con problemas, dificultades, hacemos lo mismo que Pedro, creemos en la palabra de Dios. Un día vamos a salir de ahí, nos ponemos a pensar si Dios está con nosotros, pero nosotros a lo mejor dudamos como seres humanos a lo mejor. Así como Pedro en primera instancia él dudaba. Pero no, Dios está ahí para ayudarnos, Dios está ahí para sacarnos del problema. Confiemos en Dios, pongamos todos nuestros problemas en sus manos, que Él los resolverá en su debido momento. Entonces, ahora comprendemos nosotros por qué mucha gente está hundida en la vida, se hunde en la vida, sumergido. Porque se hunde en la tristeza, se hunde en la depresión, se hunde en la enfermedad, se hunde en el miedo, se hunde en la angustia. ¿Por qué? Porque no creen en la palabra de Dios.
¿O porque no creen en ese Dios grande, todopoderoso? ¿Por qué no creen en Él? ¿Por qué no creer en lo que Él dice? Mis hermanos, esa es la desgracia del mundo actual. En el mundo que vivimos, miren, ustedes son testigos. Nosotros que vivimos en este mundo actual somos testigos de lo que está pasando en este mundo. Y este mundo por eso cada día se va hundiendo. Cada día el ser humano se está hundiendo por no creer en la palabra de Dios, por todo lo que está pasando en este mundo. Ese es el problema. La gente no cree, la gente camina como que si Dios no existiera. La gente quiere resolver sus problemas a su manera. La gente quiere resolver todo a su manera. Entonces, no creen en Dios. Se preguntan en esos momentos en los que llegan esas olas a golpear la barca. Se preguntan, ¿dónde está Dios? No que Dios está aquí, no que Dios tiene poder. Si tuviera poder, ¿por qué nos pasa esto? Se pregunta la gente. Desgraciadamente, ese es el mundo en que vivimos hoy. Pero usted y yo como cristianos, perdón, hagamos la diferencia. Hagamos la diferencia y creamos en Dios. Tengamos fe. Que todo va a estar bien en el momento de la dificultad, en el momento en que las olas lleguen a golpear su barca. Que Dios va a estar ahí para decir, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Confiemos en Él. Podemos ver varios ejemplos en las Sagradas Escrituras. Como por ejemplo, veamos un ejemplo claro también a través de nuestra Santísima Virgen María. Nuestra Santísima Virgen María, bueno, la Virgen María fue creyente, muy creyente. En el capítulo 1 de San Lucas, en el versículo 38, vamos a ver que la Virgen María, ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Vamos a escucharla. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Entonces miramos aquí a la mujer de fe. Aquí tenemos el ejemplo de fe. Jesús le dice a Pedro, allá en el Evangelio de Mateo que leímos anteriormente, hombre de poca fe, ¿por qué no creyeron? Pero aquí hay una mujer que sí creyó. ¿Por qué sabemos que creyó? Porque María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces ahí estamos viendo la fe en acción. María es una mujer de fe. ¿Por qué? Porque ella creyó. Es una mujer de fe. María caminó sobre las aguas. ¿Cómo sabemos que caminó sobre las aguas? Porque es algo imposible que sin tener relaciones con un hombre quedó embarazada. Ella dio a luz y siguió siendo virgen. Eso no le ha pasado a ninguna otra mujer en este mundo. Pero ella lo logró porque creyó en su palabra y caminó sobre las aguas. Algo imposible se hizo posible. Eso se llama caminar sobre las aguas. Algo posible se hizo posible cuando creemos en la palabra de Dios. Todo lo imposible se hace posible. Pero también María pasó por la prueba. Ella también pasó por la prueba. Entonces, ¿qué dice Lucas 1:34? Dice, entonces María dijo al ángel, sí, aquel ángel que envió Dios a enviarle el mensaje a María, ¿sí? ¿Qué dice? Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto posible, puesto que no conozco varón?
Nosotros ya sabemos la historia unos versículos atrás, aquí mismo en este evangelio según San Lucas capítulo 1. El ángel le dice: vas a quedar embarazada, vas a dar a luz a un hijo, será hijo del Altísimo, el Señor, Dios le dará el trono de David su padre y será rey para siempre. Y María entonces dijo: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto posible? Puesto que yo no conozco varón. Entonces ahí estamos viendo la razón, la lógica, la razón. ¿Cómo va a ser posible? Pues si según yo, una mujer da luz o tiene hijos porque tiene relaciones con un hombre. Esa es la razón, esa es la lógica. Entonces miremos los pasos que hay que dar. Cuando Dios le dice a María que va a dar a luz un hijo y que será virgen, ¿dará a luz un hijo sin tener relaciones con un hombre? La razón le dice a María: no, esto es un error, esto no es posible. La lógica le dice a María: esto no es posible. Y María expresa lo que dice la razón. ¿Cómo será posible? Ahí está la prueba. Cuando la Biblia nos presenta que ante todo usted y yo, ante una situación, ante una dificultad, ante un problema o cualquier cosa, siempre damos la razón. O sea, le echamos cabeza. ¿Cómo será? Esto es imposible. Así pensó María también. Que yo quede embarazada sin tener relaciones con un hombre. O como pensó Pedro, que yo pueda caminar sobre las aguas. Eso es imposible. La lógica, la razón dice que no. No conozco varón, le dice la Virgen. Entonces, ahora el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el versículo 37, ahí está la clave. El versículo 37 dice: porque nada es imposible para Dios. Porque nada es imposible para Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo pegar el salto a María de la razón, de la lógica, a la fe? Porque nada es imposible para Dios. A usted y yo, ¿qué nos hace brincar de la razón, de la lógica, a la fe? Así se cultiva la fe, cuando usted y yo nos damos cuenta que la razón tiene límites, que la lógica tiene límites. Y que si usted quiere superar la razón, la lógica, tiene que verlo con los ojos de la fe, diciendo: para Dios nada hay imposibles. Entonces ahí está la enseñanza. En este mundo hay muchas personas que siempre están utilizando la razón o la lógica. Le dijeron, por ejemplo, que tenía un cáncer, que nadie lo puede curar. Y si el doctor le dijo que nadie lo podía curar, usted dice: pues nadie lo puede curar. Porque la lógica le dice que este doctor, que sabe mucho, dice que nadie lo puede curar. Y la pregunta aquí es: ¿por qué yo no damos un paso en fe? ¿Qué es un paso en fe? Que para Dios nada hay imposible. Si para Dios nada es imposible, entonces este cáncer se puede sanar, se puede curar. Para Dios no hay nada imposible. Hay un texto en Mateo 8, versículo 2, creo. Un hombre que llega leproso y le dice a Jesús: si quieres puedes curarme. ¿Por qué? Porque para él nada hay imposible. El cáncer es muy grande. Pues mis hermanos, aquí tenemos, en este texto que vimos ahorita, aquí tenemos a una persona con una enfermedad, más grande que el cáncer, que se llama lepra. El texto dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme.
¿Por qué le dice si quieres? Porque para Él nada es imposible. Pero la lepra es imposible curarla. La razón, la lógica dice que no. Los doctores dicen que no. Pero nosotros tenemos que tener bien claro, bien seguros, lo tenemos que tener bien seguro, que para Dios todo es posible. Pero Señor, le dice, si quieres puedes curarme. Cuando usted y yo queremos cultivar la fe, entonces necesitamos irnos a la palabra de Dios para ver que para Dios nada es imposible. Y cuando usted y yo nos convencemos que para Dios no hay nada imposible, entonces decimos, el problema es muy grande, pero si yo creo en Dios, puedo caminar sobre las aguas. No me hundo. La enfermedad es muy grande, pero si yo creo firmemente en Dios y en su palabra, no me hundo. El problema puede ser muy grande, pero si yo creo firmemente en Dios y en su palabra, no me hundo. Pedro caminó sobre las aguas. Usted puede caminar sobre las aguas. Yo puedo caminar sobre las aguas. Usted y yo podemos superar esa enfermedad, ese problema, esa tristeza que le agobia, a lo mejor porque se le murió un familiar, a lo mejor porque lo traicionaron, a lo mejor porque lo golpearon, porque perdió el trabajo, o por cualquier cosa. Usted y yo podemos caminar sobre las aguas, basta con que creamos que para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Y que ese Dios, que todo lo puede, Él puede actuar a tu favor, porque está a tu lado. Entonces, mis hermanos, es muy importante poner a trabajar nuestra fe. Es muy importante creerle a Dios. Es muy importante creer en la palabra de Dios. Es muy importante mantener activa la fe. Que si la razón o la lógica nos dicen que es imposible, pero nuestra fe, al ponerla nosotros a activar nuestra fe, y creemos desde nuestro corazón que para Dios todo es posible, todo será posible. Todo será posible porque estamos creyendo en un Dios que tiene todo el poder, que lo puede hacer todo. Dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Entonces nosotros somos cristianos y creemos en Dios y se nos presenta algún problema, las olas golpean nuestra barca, pero nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y así será porque tú estás activando tu fe, tú estás diciendo, este problema es grande, pero el poderío de Dios es súper grandísimo, incomparable, nadie lo tiene, yo creo en Él. Y así, mis hermanos, sin dudarlo. Entonces, mis hermanos, por hoy vamos a quedarnos aquí. Y como este tema es muy importante, un poco extenso, y quisiera compartirles una segunda parte para la próxima vez, vamos a dejarlo aquí y para la próxima ocasión vamos a seguir tratando este tema. Y espero en Dios, pues usted esté junto conmigo aprendiendo como le titulé al tema, cómo crecer espiritualmente. Así que mi hermano, mi hermana, a donde quiera que nos esté escuchando, nos haya escuchado, muchísimas gracias por prestar atención a la palabra de Dios y todo lo que a nosotros aquí se nos quede, aprendamos, pongámoslo en práctica. No dudemos que Dios lo puede hacer todo. Dios lo puede hacer absolutamente todo. Así es que, mis hermanos, fue un placer, haber estado con ustedes. Será primeramente Dios en una próxima ocasión que estaremos compartiendo, continuando este tema muy importante. Será en otra ocasión, si así Dios lo permite. Mientras tanto, que Dios Todopoderoso lo bendiga a usted y a todos los suyos, a donde quiera que esté.
Así es que mis hermanos, se despide de ustedes, el hermano en Cristo, Maxi López desde Beaumont, Texas, en los Estados Unidos. Con permiso, hasta una próxima ocasión.